Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer una receta riquísima que no se van a arrepentir de ver este video. Les traigo la receta de una pierna mechada y adobada, paso a paso, riquísima, así que quédense todo este video conmigo y vamos a empezar a preparar esta riquísima receta. Yo compré una pierna de cerdo de aproximadamente 8 kilogramos de peso y si se dan cuenta, pues el hueso principal se lo quitaron, entonces únicamente prácticamente está la carne. Esta pierna viene como ya en dos partes, pero no está separada, está unida, solo que no tiene el hueso. Previamente, bueno, yo ya lavé la carne, la enjuagué, la dejé escurriendo un poco y aquí en esta cacerola yo la voy a hornear. Así que empecé salando mi pierna por todos lados. Ahora sí que no tengan miedo a ponerle la sal. Hay que ponerle suficiente sal por todas sus superficies, de abajo, de arriba, de en medio, como puedan, pero hay que ponerle suficiente sal. Yo aquí le estoy haciendo cortes con el cuchillo. Si se dan cuenta, bueno, pues estoy introduciendo el cuchillo prácticamente la mitad del cuchillo porque quiero que se meta todo el sabor de la sal. Es ahorita donde le voy a ir colocando sal en todas las superficies de la pierna y también donde le voy abriendo con el cuchillo. La pierna o la carne de cerdo pues es una carne muy suave, así que no hay ningún problema en que no puedan meter el cuchillo. Es muy suave la carne, así que la vamos a ir picando y metiéndole sal por todos lados. Y ahora le voy a agregar mostaza. Esta mostaza viene un poco más concentrada, pero si ustedes pueden conseguir mostaza de la normal, lo pueden hacer. Yo ahorita utilicé esta porque es la que tengo en casa y la mostaza le aporta mucho sabor a nuestra carne, así que por eso yo estoy utilizando mostaza para también condimentar mi pierna. Le estoy agregando aproximadamente la cantidad de una taza de mostaza y se la voy a untar en toda la superficie de la pierna, en toda, ¿sí? Esto le va a dar muchísimo sabor. Ya se van a dar cuenta cómo va a quedar esta riquísima receta. Como les dije, bueno, la pierna está como en dos partes, entonces voy a ir untando toda la mostaza en toda la pierna y bueno, ya cuando esté la vamos a reservar un ratito. Y voy a preparar mi adobo. Para este adobo voy a utilizar aproximadamente 20 pimientas gordas. Vamos a utilizar también una cucharada sopera de semillas de cilantro, una cucharada sopera de comino y todo esto lo vamos a llevar a nuestro molcajete. Si ustedes no tienen molcajete, pues pueden hacerlo en la licuadora. Pero bueno, yo lo estoy haciendo así porque todo esto es más fácil de molerlo aquí en el molcajete para que quede un poco más molido. También le estoy agregando aquí 2 cucharadas de orégano y aquí estoy utilizando 12 ajos aproximadamente. Si ustedes le quieren poner más, no hay ningún problema. Yo aquí estoy utilizando solo 12 ajos. Y también le voy a agregar un trozo de cebolla, nada más que ese clip se me extravió, así que pues no lo vieron, pero le agregué la mitad de una cebolla en trozos y media taza de agua. Así nos queda todo esto bien molidito ya con nuestro molcajete. Bueno, vean la consistencia que quedó de este condimento que le vamos a agregar a nuestro adobo y lo vamos a reservar para utilizarlo en un ratito. Bueno, aquí para preparar mi adobo yo voy a cortar un cuarto de cebolla en trozos medianos y esto va a ser para llevar nuestros chiles a cocinar. Para esto voy a utilizar 12 chiles guajillos. Ustedes están viendo, los chiles son grandes.
Y todos estos chiles les voy a quitar las venitas, que son las semillas, pues, y los cuernitos. Si ustedes quieren que piquen un poquito más, le pueden dejar la semilla. Yo aquí se las estoy quitando. Vamos a agregar 4 chiles anchos y 4 chiles moritas. Y vamos a quitarles todas las cabecitas a los chiles. Les voy a quitar todas las semillitas y así voy a ir haciendo con cada uno de mis chiles. Si ustedes quieren utilizar guantes para que no les pique en las manos, pueden hacerlo. Yo aquí pues no utilicé guantes, pero no hay ningún problema. También no quedan las manos muy picosas. Y los voy a trocear en trozos medianos para poderlos llevar a cocinar. Aquí, si se dan cuenta, pues ya todos mis chiles están limpios. Voy a agregar un poco de aceite en una sartén que vamos a llevar al fuego y voy a agregarle mi cebolla para que se vaya acitronando o se vaya cocinando. Esta cebolla, cuando empiece a ponerse transparente, le vamos a agregar ya nuestros chiles. Miren, aquí ya se empezó a dorar un poquito mi cebolla y es momento de agregarle los chiles. Estos chiles pues que troceamos hace un momento y los vamos a empezar a mover para que no se nos quemen. El fuego debe estar muy bajito y lo que queremos es que se vayan friendo y adquieran un mejor sabor. Aproximadamente los voy a tostar o a freír por unos 2 minutitos y le voy a agregar una taza de agua para que se vayan cocinando y empiecen a hervir. Con esto vamos a lograr que nuestros chiles se hidraten completamente y pues se puedan llevar al licuar. Va a cocinarse todo esto aproximadamente en 5 minutos y ustedes se van a dar cuenta porque nuestros chiles ya van a estar muy suavecitos. Todo esto lo vamos a llevar a la licuadora junto con la agüita donde se cocieron nuestros chiles. Y le vamos a agregar nuestro condimento que hicimos en el molcajete. Todo se lo vamos a agregar y esto es para que le demos un sabor riquísimo a nuestra pierna. Todo se lo vamos a agregar y también el agüita donde se cocinaron nuestros chiles. Inclusive si ven que en su licuadora hace falta más agua, le pueden agregar un poquito más de agua porque luego a veces por los chiles, bueno, pues se llega a apretar un poquito nuestra licuadora. Bueno, lo vamos a moler muy bien. Le vamos a agregar aproximadamente 4 cucharadas de azúcar mascabado y esto también es para darle un sabor un poco dulcecito a nuestro adobo. Y lo vamos a llevar a licuar nuevamente para que nuestra mezcla pues sea homogénea. Si se dan cuenta, está perfectamente molido. Yo no lo voy a licuar, así se va a ir. Y bueno, vamos a ir preparando también con lo que vamos a mechar nuestra pierna. Yo aquí compré tocino, un paquete de tocino ahumado. Y de todas maneras ustedes pueden mecharlo con lo que ustedes gusten. Si le quieren poner jamón u otros ingredientes, lo pueden hacer. Yo aquí estoy utilizando tocino y algunas frutas que le voy a agregar. Lo voy a enrollar así en rollitos para que pueda yo insertarlos a los cortes que yo le estuve haciendo a mi pierna. Y estos rollitos, bueno, pues es también para que puedan meterse y no se desbaraten. Y también quede una partecita
afuera de la carne. Así voy a hacer con todo el tocino y lo voy a reservar para ahorita que ya se lo vaya a ir colocando. Pues miren, así quedaron todos nuestros rollitos de tocino. Y aquí también voy a ir partiendo 2 manzanas. Yo escogí 2 manzanas rojas, pues son un poco más duras y más jugosas. Si ustedes prefieren echarle manzana amarilla, no hay ningún problema, pero es un poco más suave y se puede deshacer al cocinarse. Las voy a cortar en gajos porque estos gajos los voy a introducir en los cortes que ya hice de mi pierna. Así que bueno, por eso los estoy dejando en gajos. Ya para cuando yo quiera rebanar mi pierna, pues ahí van a aparecer trozos de manzana y de las demás frutas que voy a meter. Miren, los trozos también no deben ser muy gruesos, muy anchos, porque es lo que voy a meter en esos espacios que yo hice. Aquí mi adobo ya está un poco más frío y entonces voy a empezar a untárselo a mi pierna. Y de igual forma, como hice con la sal, en los espacios que hice con el cuchillo voy a ir introduciendo adobo a modo de que también por la parte de adentro se condimente mi pierna. Y así voy a hacer con toda la superficie. Amigos, esta receta es muy fácil, sí es un poquito costosa, pero rinde demasiado y créanme que pueden gastar mucho menos de lo que gastarían si compran ya algo preparado o algo inclusive cocinado. Y esto les rinde para muchas personas. Entonces, pues yo los invito a que preparen esta rica receta. Y créanme que se van a dar cuenta que van a ahorrar muchísimo dinero si ustedes mismos lo preparan. Aquí, bueno, yo ya le voy a empezar a meter algunos frutos o algunas semillas. Aquí yo le estoy metiendo almendra que previamente ya pelé, y esto pues es muy fácil de pelar. Se pone en agua caliente las almendras que vayamos a ocupar y se deja por 5 minutos. Ya después se le va quitando todo el pellejito a la almendra y listo. Entonces se las vamos a ir colocando sin pellejito. Y vamos a ir introduciendo también las manzanas que corté. Se va metiendo toda la fruta porque los cortes son profundos, para que quepa toda nuestra fruta y cuando se rebane pues luzca muy padre, muy bonito y también pues se antoje más. Así vamos a hacer con toda la pierna, en todos los hoyitos que hicimos con el cuchillo, y si faltan hoyitos pues ustedes mismos ahí lo pueden ir haciendo. La cuestión es que prácticamente le toque a toda la carne para que cuando se vaya rebanando pues luzca muy bien. Vamos a ir metiendo también ciruela pasa. Si ustedes la pueden conseguir deshuesada, mucho mejor. Y si no, quítenle el huesito para que no vaya a haber algún accidente. Voy a ir abriendo también la capa de la pierna y ahí también le voy a ir rellenando. Ahora por último le voy a ir metiendo los rollitos de tocino, que es lo último que voy a meter en los hoyitos. Y si se puede dejar una parte del tocino afuera, mucho mejor, porque se va a ir dorando y va a ir adquiriendo un riquísimo sabor. Pues es todo el adobo que utilizamos y se lo vamos a colocar arriba para que quede una capita muy rica y se vaya dorando al momento de hornear.
Esta pierna yo la empecé a preparar un día antes de la noche donde vamos a consumir esta riquísima pierna. Entonces hay que marinarla aproximadamente por 12 horas para que quede riquísimo y sobre todo, bueno, hay que refrigerarla, no la vayan a dejar afuera porque si no se va a echar a perder. Solo hay que marinar para que adquiera un riquísimo sabor. La vamos a cubrir con papel aluminio y la vamos a llevar al refrigerador y ahí la vamos a dejar aproximadamente por 12 horas. De hecho, yo la dejé por 13 horas, pero pues era porque no iba a llegar antes. Bueno, al día siguiente ya nuestra pierna estará lista para llevar al horno y la vamos a meter a 180 grados por 8 horas. Pero las primeras 6 horas la vamos a dejar ahí con el papel aluminio y las 2 últimas horas le vamos a retirar el aluminio para que empiece a dorar. Aquí la voy a sacar para mostrarles cómo va en las primeras 6 horas y también para ponerle también un poco de jugo del que ya soltó la pierna, porque pues obviamente se está cocinando en el jugo y pues miren cómo va. Se ve riquísima, entonces le vamos a poner un poco más del caldito que tiene para que se vaya cocinando, se vaya dorando un poquito más. Le voy a retirar aquí el papel aluminio para dejar que ya se vaya dorando y adquiera un color un poquito más dorado. Bueno, pues vamos a verificar cómo va la cocción y vamos a checar si ya está cocido nuestro pavo. Entonces le vamos a meter el termómetro y este termómetro, bueno, pues tiene las imágenes de la carne que se está cocinando, dependiendo si es carne de res, si es carne de cerdo, de borrego, de pollo. Entonces ya cuando llegue a los grados donde está la carne que se está cocinando, entonces quiere decir que ya estuvo nuestra pierna. En este momento mi carne no ha llegado a los grados que debe tener, lleva 75 grados cuando le introduzco el termómetro, entonces ya le falta muy poquito, pero hay que volverla a meter y en este momento yo le voy a decorar un poco con piñas, con rebanadas de piña para que cuando la llevemos a la mesa pues luzca muy bonita. Entonces se las voy a colocar con unos palillos para que no se resbalen y puedan dorar y se vea riquísima, además de que le va también a ayudar a que sea un sabor un poco más rico. Y pues lo vamos a dejar así y miren, ahorita lleva 1 hora más, está completando prácticamente las 8 horas y es justo, es 1 hora por kilo de carne, entonces ajustó perfectamente las 8 horas y aquí ya mi termómetro marca 85 grados, que es donde ya se está cocinando o ya se cocinó por completo mi carne. Entonces miren, pues aquí le voy a poner un poquito de caldito para que adquiera un poquito más de sabor y aquí ya la saqué definitivamente del horno. La voy a dejar que se enfríe un poquito para después llevarla a la mesa.
Amigos, así ya nos quedó nuestra riquísima pierna. No se imaginan cómo huele. Huele delicioso, riquísimo. Si se dan cuenta, bueno, pues la receta no es tan difícil, es muy fácil. Pueden gastar menos, mucho menos de cualquier lugar donde pueden encargar o comprar la pierna ya hecha. Y pues miren, aquí luce muy bonito, muy apetitoso, porque aparte se ve especial. O sea, la receta quedó riquísima. Y si se dan cuenta, la pierna se está deshaciendo, la carne está súper suave. Y pues aquí me habían regalado un pedazo de chamorro que ya probamos, que ya le di crán. Y pues la verdad está riquísimo, no me pude aguantar. Miren, pues aquí nos queda así nuestra pierna. Yo aquí la estoy sirviendo con una pasta con poblano, con crema de poblano, pero ustedes la pueden acompañar con alguna ensalada, con alguna otra pasta. Aquí la cuestión, bueno, pues es ya servirla con lo que ustedes gusten. Miren, así nos queda nuestra rica pierna y está súper suavecita. Está deshaciéndose, no cuesta nada de trabajo desprenderla con el tenedor. Ni siquiera es necesario el cuchillo bueno para poderla partir. Y pues miren, aquí ya rebanando parte de la pierna, pues aquí es donde nos quedan nuestras ciruelas. Ahí lleva la manzana, la piña. Amigos, nos quedó espectacular, así que yo los invito a que hagan esta deliciosa receta y los veo en un próximo video. Hasta la próxima, amigos.